Entonces vamos a ver ahora la técnica en el dominio de frecuencia. Para convertidores vamos a ver de qué consta y ver pues si alcanzamos a ver un ejemplo. Si no, nada más las consideraciones. Entonces le ponemos por ahí como título nada más técnica en el dominio de la frecuencia. Y bueno, antes de esto todos los convertidores lo hemos analizado desde el dominio del tiempo, o sea, obteniendo expresiones que tienen pues derivadas, una derivada de un voltaje en el inductor, y pues ya vemos que eso es el voltaje de entrada menos, pues no sé, la corriente del inductor sobre la resistencia, que sería la resistencia por la corriente, cosas así, que sería la forma en la que hemos estado analizando. Sacamos una derivada de un voltaje de una corriente, y lo que hacíamos para obtener el punto de operación es esa derivada la igualamos a 0 y obtenemos el punto de operación del convertidor. O sea, esto equivale a al análisis en estado estable, pero a través de el dominio del tiempo, con ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a ver cómo sería una técnica en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a poner ahí una consideración: se analiza una técnica para circuitos eléctricos en estado estable con una fuente no senoidal. Punto y seguido, basada en la expansión en series de Fourier. Y fasores. Cosillas que por ahí ya vimos. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros esto? Bueno, pues porque desde alguna perspectiva nosotros, al trabajar con convertidores, trabajamos con dispositivos que conmutan. Y estos dispositivos que conmutan, si hablamos de un rectificador, pues cambia la forma de onda de una senoidal, o no necesariamente es una senoidal, de hecho es una señal que está deformada. Pero lo que vamos a hacer es considerar el siguiente circuito. Este de aquí pues es una fuente de voltaje en el tiempo, y esta fuente de voltaje, pues dependiendo del circuito que yo tenga, que le vamos a llamar LEC, de Linear Electric Circuit. LEC es Linear Electric Circuit, un circuito eléctrico lineal. Y bueno, BSDT es una fuente periódica no senoidal. O sea, podemos tener cualquier señal allí, no una senoidal. Y que sea periódica, pues ya hemos visto que la función evaluada en el tiempo pues resulta igual a la función evaluada en el tiempo más todo un periodo, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí tenemos. Como nosotros tenemos una señal, en este caso para voltaje, esto de aquí es voltaje periódico. Como en ese circuito nosotros tenemos un voltaje periódico, lo que debemos de hacer es se debe encontrar
una corriente en el tiempo o una IDT en régimen estable o en estado estable o etcétera. O sea, vamos a encontrar una IDT que también va a ser periódica. ¿Sí? ¿Cómo pudiésemos hacer para encontrar una corriente? Pues si nosotros tuviésemos la impedancia aquí, si nosotros conociéramos la impedancia, pues que voltaje entre la impedancia y la corriente, ya la encontramos, será fácil. Entonces vamos a aplicarlo 3 pasos. Vamos a ponerle se aplican 3 pasos. Paso 1, vamos a ponerle por ahí, lo voy a poner con rojo. Paso 1. La función periódica Vs de t se expande en series de Fourier. O sea, que el voltaje Vs de t va a ser igual a un voltaje promedio VSO, que sería el término C sub 0 que hemos estado calculando, más una sumatoria de ¿qué? De senos y cosenos, o sea, una sumatoria infinita. Aquí Bs de n por el coseno de n omega t. Esta es otra forma de encontrar, vamos a ponerle, ay, este símbolo es ay, ¿cómo se llama este símbolo? Creo que es phi minúscula. Bueno, vamos a llamarla phi. Entonces esta es otra representación de una serie de Fourier. El chiste es que hay que calcular estos parámetros y ahorita les digo pues cómo se van a calcular. Pero es otra forma de verlo. El coeficiente BSO es el que ya hemos estado viendo, es 1 sobre el periodo de la integral de 0 al periodo del voltaje Bs de t o de la función. Este de aquí me representa un offset, ¿sí? Una señal de directa montada. Y pues yo tengo dos coeficientes que son los que hemos visto, 2 sobre el periodo de 0 a t por la función Bs de t por el coseno de n omega t, diferencial del tiempo, y el coeficiente Bn de Fourier, 2 sobre t de la integral de 0 a t de Bs de t por el seno de n omega t, diferencial del tiempo. Entonces yo tengo, voy a empezar a enumerar, bueno, tengo estas expresiones. Resulta que el término BSDN, BSN, me representa una magnitud, de hecho es la magnitud del coseno, y si me representa una magnitud, pues quiere decir que la magnitud yo lo voy a calcular con AN al cuadrado y el coeficiente BN al cuadrado, así puedo representar esa magnitud. ¿Por qué lo puedo representar como magnitud? Porque desde cuando vimos la concepción ahí básica de series de Fourier, vimos que estas funciones, el coseno y el seno, son ortogonales en el plano, y que la función expandida en series de Fourier no resulta ser más que una proyección, o sea, los senos y el coseno me proyectan la función Bs, entonces puedo yo calcular fácilmente una magnitud. ¿Y qué creen? También el ángulo CSN, y esto es igual a ok, la magnitud. Y también sabemos que la tangente del ángulo es la división Bn sobre An.
Entonces yo puedo simplificar esta serie de Fourier con estos términos y con esta magnitud y con este ángulo. Fíjense ustedes que para cada término AN pues va a valer distinto, porque pues yo tengo unas frecuencias que van variando en el coseno y en el seno. Entonces conforme varía la frecuencia, conforme varía n, la magnitud va variando, y no solo la magnitud, el ángulo también va variando. Me importa determinarlo así porque entonces acuérdense que yo de manera polar puedo representar un número como a por la exponencial a la no sé, JB, ¿verdad? En donde esto me representa un ángulo, ¿sí? Y esto me representa una magnitud. Y pues esto viene siendo esto de acá también. Entonces hasta ahí, cada término en la expansión eso es lo interesante, ¿eh? En la expansión se puede interpretar como una fuente de voltaje. ¿Sí? O sea, que VSN de T sería igual a VSN por el coseno de n omega t más el ángulo SN. Y la fuente de voltaje Vs de T puede ser interpretada como una conexión en serie de fuentes de voltaje. ¿Sí? O sea que el circuito que habíamos puesto al principio, VSDT, que pasaba por el circuito eléctrico lineal, puede ser interpretado como una conexión en serie de fuentes de voltaje. VSN. En donde cada fuente de voltaje pues es cada uno de los términos de la sumatoria, ¿verdad? Entonces voy a ir teniendo fuentes de voltaje que van aumentando en frecuencia, ¿verdad? Y van disminuyendo en amplitud. Entonces ahí está, esa es la primera representación. Fuentes de voltaje. Yo voy a tener una fuente directa que es el término Bs0 de la expansión en series de Fourier. Este término es término constante. Entonces el paso 1, obtener esa interpretación, y luego el paso 2 es usando el principio de superposición y considerando la corriente I de T como la suma de corrientes I0, I mayúscula 0, E y N de T, dando cuenta que es esto mismo, nada más que en vez de voltajes pues tenemos ahí corrientes, excitado solo por
las fuentes de voltaje Vs0 y Vsn de t, respectivamente, y bueno, respectivamente, o sea, lo que queremos decir es que ¿qué significa el principio de superposición? Haces todo cero, excepto una fuente, ¿verdad? Y te vas de una por una. Entonces tendríamos aquí una serie de circuitos. Este sería Vs0. Eso me generaría una corriente I sub 0. Y tendría yo este circuito ALEC. Y luego para el término n igual a 1 tendría una Vs1. Sería una fuente ahí de voltaje. Esta me generaría una I1 de t. Vs1 de t, porque este ya sería una función en el tiempo. Y así yo tendría una serie de circuitos Vsn de t. Este sería una fuente y este me generaría una IN de t que está conectada pues al circuito lineal. Principio de superposición, cada término lo interpreto como una fuente y cada fuente me genera una corriente, respectivamente. Entonces si lo hago así, I de t resulta en una función que tendría una I0 más unas sumatorias de n igual a 1 hasta infinito de IN de t. Entonces, el cálculo de I0, que sería la corriente constante, la corriente promedio, requiere del análisis en DC del circuito eléctrico lineal con el voltaje Vs0, en este análisis los inductores se analizan en corto circuito y los capacitores en circuito abierto. Por lo que se tienen los siguientes circuitos. Entonces, fíjense bien. Si nosotros analizamos la fuente VSO, que es una fuente de directa promedio, eso me va a generar una corriente IO y de 0. Bueno, I0, ¿verdad? Que también es constante. Esto me va a dar una versión resistiva del circuito eléctrico lineal. Y voy a tener una versión que la voy a representar de la siguiente manera. Esto lo voy a llamar versión impedancia del circuito. Ok, entonces fíjense muy bien en lo siguiente. Un circuito lineal, aquí yo voy a tener un voltaje V de t y aquí yo voy a tener una resistencia y una inductancia. Este se le conoce como el circuito RL. Ok, si yo les preguntara ¿cuál es la impedancia
¿Y de qué depende? ¿Saben cuál es la diferencia entre impedancia y la resistencia? ¿Qué unidades tiene la impedancia? La impedancia tiene unidades de ohms. Solamente que la impedancia es un número complejo, ¿sí? Y la resistencia es la parte real nada más. La parte real y ya. Pero, bueno, vamos, que el plano complejo abarca el conjunto de los reales. Entonces, puedo trabajar siempre como impedancia y llamarle sin problema impedancia a la resistencia. Nada más que aquí ya cambia la cosa. Normalmente la impedancia se suele denotar con una letra Z. Y Z es un número complejo. Y de manera rectangular, ¿cómo se representa esta impedancia? Esta impedancia Z. Como la resistencia más. ¿J qué? J, X, L. ¿Y XL qué es? La reactancia inductiva. La reactancia inductiva. Entonces, esta impedancia sigue teniendo las mismas unidades, que son ohms. Y es una oposición a la corriente. Quiere decir que si la impedancia sube, la corriente va decreciendo. ¿Sí? Si la impedancia sube, la corriente decrece. La reactancia inductiva, ¿de qué depende? De 2pi por, que sería omega L. ¿Y omega qué es? 2pi por la frecuencia por la inductancia. O sea que hay dos formas en que la reactancia inductiva sea mayor. Una es que la inductancia crezca y la otra es que la frecuencia crezca. Fíjense ustedes que nosotros, si tenemos unas versiones de este circuito en donde la frecuencia va aumentando, quiere decir que para frecuencias mayores la corriente va decreciendo cada vez más. Si tenemos una reactancia inductiva. Pero qué tal que ahora tengamos un circuito en donde tengan un capacitor. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? Aquí también tengo una impedancia. ¿A qué es igual esa impedancia? A R más J XC. Y XC es la reactancia capacitiva. ¿Y a qué es igual? Uno entre omega C o 1 entre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Quiere decir, fíjense muy bien, que esta impedancia crecería si la capacitancia o la frecuencia van decrementando, ¿sí? O sea, imagínense que aquí yo tengo una frecuencia 0. Este término se hace infinito, Si tengo una frecuencia 0, este término se hace infinito. Y la reactancia, que en este caso sería la impedancia, sería infinita. O sea, yo tendría lo que conocemos como un circuito abierto. Pero si tengo una frecuencia cada vez mayor, la reactancia capacitiva va siendo menor y mi impedancia va decrementando y voy pasando más corriente a través del capacitor. De hecho, desde aquí pueden ver ustedes que si yo tengo una variación en el capacitor se empieza a comportar pues como... ¿Cómo les puedo decir? Pues empieza a haber corriente a través del capacitor. Y si empieza a haber corriente a través del capacitor, quiere decir que se está cargando. Hasta que llega a un estado estable, ya no hay variación de nada. Circuito abierto, básicamente. Entonces,
dependiendo de la impedancia que yo tenga, pues mi circuito va a tener cierto comportamiento. Entonces lo que nos importa aquí a nosotros ahorita es la frecuencia, porque yo tengo una fuente que es no senoidal, pero que es periódica, o sea que tiene cierta frecuencia. Entonces puedo yo separar mi convertidor, o bueno, mi voltaje y mi corriente del circuito en una parte resistiva y otras partes que son de una impedancia. ¿Qué impedancia? Pues bueno, es lo que vamos a determinar. Entonces, el cálculo de IN de T puede determinarse usando la técnica de Fasor. Punto y aparte. Vamos a hacer algo. Vamos a denominemos la fuente de voltaje de tiempo armónico a VSN de T, o sea, para las fuentes de impedancia de acá. Su representación en Fasor es VSN de T sería igual a la magnitud VSN por el coseno de N omega T más phi SN. Y la representación en Fasor de esto, como también habíamos visto esa representación, sería VSN en Fasor, sería la magnitud por la exponencial a la JSN. ¿Ah? Esta es la representación en Fasor, que también se puede representar como un número complejo. O sea, este Fasor es un número complejo, pero lo podemos representar de manera rectangular. ¿Por qué es un número complejo? Porque de entrada en la impedancia tenemos un número complejo y este está en su forma rectangular. Y la forma rectangular de eso sería VSN por el coseno de phi SN más VSN por el seno de phi SN J, de manera rectangular. De estos dos, este también es Fasor, ¿verdad? Pero pues de forma polar VSN, ángulo de phi SN, también así lo podemos ver, de cualquier forma lo pueden ver, pero tenemos un Fasor ahí. Entonces, para cada N circuito formado, representa la impedancia evaluada con la frecuencia angular N omega, y la técnica de Fasor es usada para encontrar el Fasor IN gordo. Entonces, punto y seguido, encontrando el Fasor IN gorrito, que es igual o sería igual a una magnitud de corriente IMN por una exponencial que tiene un ángulo psi IN, o sea, es un ángulo pues distinto a al del voltaje ISN, pero nosotros sabemos que tiene esta forma. Y si tiene esa forma, entonces la corriente IN de T se puede escribir como sigue.
sea, el fasor de la corriente IN, que es la magnitud IMN por la exponencial de J phi IN, es igual a la corriente armónica, también le podemos llamar así. Si acá le llamamos voltaje tiempo armónico, esta sería la corriente tiempo armónico. INT sería igual a IMN, la magnitud, por el coseno de N omega T, más ese desfase. Y bueno, paso 3. Paso 3 de las expresiones anteriores. La expresión final para I de t es igual pues a una corriente constante de directa del circuito resistivo más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de IMN coseno de n omega t más phi IN. Ahí está. Entonces, bueno, aquí en electrónica de potencia, el término de directa, que es el término I0, esta corriente de directa representaría nuestra corriente promedio de directa que nos interesa. Y todos estos términos de la sumatoria representarían un rizado. Lo bueno de esto es que podemos separar todos estos términos de rizado y solamente quedarnos con la componente que nos interesa. Entonces esta técnica es útil para separar el rizado de la operación en estado estable que a nosotros nos interesa. Y bueno, no, pues ahorita no pudimos hacerlo. El día de mañana vamos a ver un ejemplo. De hecho vamos a proponer un ejemplo en donde pues vamos a tener aquí un voltaje Vs de t y aquí yo voy a tener una corriente I de t y aquí voy a tener pues el circuito RL, pero este circuito RL va a estar alimentado por el siguiente voltaje. Es un voltaje de tren de pulsos T0 hasta el periodo. Acá sería la función Bs de t. Entonces, bueno, pues cómo sería el comportamiento ahí del circuito, ¿eh? Hay que analizarlo paso por paso y ver de qué depende. Y van a ver cómo está sencillón, pues. Entonces, por lo pronto, hasta aquí le dejamos. Mañana analizamos en el dominio de la frecuencia. Mañana es viernes, ¿ah?